Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de termodinámica química en formato virtual. En esta oportunidad vamos a rematar este primer capítulo de relaciones fundamentales y ecuaciones generales y todo esto, con algo que es la última parte y que tiene que ver mucho con la sección que vimos de ecuaciones generales. Donde llegamos a determinar las ecuaciones generales para la entalpía y para la entropía como dos de las propiedades más importantes para la labor de ingenieros de procesos. Sin embargo, en los cálculos que realizamos o en las ecuaciones que llegamos a derivar, básicamente nos enfocamos o nos circunscribimos a sistemas de naturaleza cerrada, básicamente el efecto de la presión y la temperatura. Por lo tanto, lo que queda pendiente, que es la última parte, el apéndice de este gran capítulo de ecuaciones como manos de la cabeza, se trata de qué pasa cuando estamos hablando de sistemas abiertos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si tengo un sistema, ¿no es cierto?, que se separa del universo donde está ocurriendo un proceso cualquiera, lo que tengo, ¿no es cierto?, es efecto de presión y temperatura, y eso es lo que nosotros estudiamos o vimos en el 1.1, me parece que fue, en ecuaciones generales para calcular entalpía y entropía, y definimos que el cambio de una propiedad termodinámica M, o sea, vamos a entender, ¿no es cierto?, que M es una propiedad termodinámica cualquiera, sea M una propiedad termodinámica cualquiera, energía interna, energía libre de Gibbs, entalpía, entropía, etc. El cambio de la propiedad termodinámica M se representa utilizando la nomenclatura de cálculo en varias variables en base a los aportes parciales, ahí están las derivadas parciales, los aportes parciales de cada una de las variables independientes que aportan al cambio. En este caso, primero el aporte al cambio, producto de la variación de la presión, dejando fija la temperatura, más el aporte al cambio como producto de variación de la temperatura, dejando fija la presión. Esto es un sistema cerrado, obviamente, y es la condición en la cual analizamos en la sección 1.1 para calcular la entalpía, la ecuación general de entalpía y ecuación general de entropía. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estoy en presencia de un sistema que es abierto? Es decir, que tiene transferencia de masa con los alrededores. Tengo moles, ¿no es cierto?, de compuestos. O en el fondo, si tengo un sistema abierto, es decir, que hay transferencia de masa con los alrededores, puede ser que tenga transferencia de masa o también puede ser que tenga variación interna de los moles, como es lo que pasa en los sistemas reactivos. Puedo tener un sistema cerrado, pero en el cual ocurre una reacción química, en cuyo caso tengo variación de los moles, o muy probablemente tenga variación de los moles. Por lo tanto, un sistema de naturaleza abierta puede ser un sistema donde los moles estén cambiando internamente porque salen o ingresan desde el exterior, pero también puede ser un sistema cerrado en el cual hay variación de los moles producto de un sistema reactivo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con la variación de una propiedad termodinámica M? Entonces, vamos a interpretar lo siguiente. Y en este caso, vamos a ser un poco más rigurosos. Vamos a decir el cambio de la propiedad total y multiplico por los moles. Observen, acá no, porque los moles en un sistema cerrado están fijos, ¿ya? Pero en este caso vamos a pensar que los moles están cambiando, se queda dentro
de la derivada, la variación de la propiedad total M es tal cual dice acá, ¿no es cierto?, el aporte de la presión, dejando fija la temperatura, pero ahora dejo fijo también los moles, porque los moles se transforman en una nueva variable. Ya no tengo solo presión y temperatura, tengo presión, temperatura y moles. En dP más el aporte al cambio, producto de la modificación de la temperatura, solamente dejo fija la presión y los moles en dT, pero ahora aparece el aporte al cambio, producto de la variación en los moles, por ejemplo, del compuesto 1, N1. Por lo tanto, debo dejar fija la presión, la temperatura y el resto de los moles, que le voy a poner sub J. Es decir, los moles del compuesto 2, 3, 4, así. Y esto es en dN1. Y obviamente luego aparece el aporte de la variación, del aporte a la variación producto del cambio de los moles del compuesto 2, el compuesto 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto finalmente se escribe, lo vamos a escribir, ¿no es cierto?, como corresponde, el aporte al cambio producto de la presión, dejando temperatura y moles fijos, el aporte al cambio producto del cambio de la temperatura, dejando presión y los moles fijos. Y aquí aparece una sumatoria grande, ¿no es cierto?, desde I igual 1, del compuesto 1 hasta el enésimo compuesto presente, de la variación del aporte al cambio, producto del cambio en los moles del compuesto I, y aquí dejo la presión, la temperatura constante y dejo todo el resto de los moles, J, donde J debe ser diferente de I, obviamente, porque estoy haciendo cambiar solo los moles del compuesto I. Y esta que está acá es la ecuación más general de cambio de la propiedad, ya sea de una propiedad termodinámica, entalpía, entropía, volumen, etcétera, etcétera. Todo se puede escribir de esa forma en un sistema donde está prácticamente todo cambiando, ¿ya? A diferencia de lo anterior, ahora agregamos el cambio en los moles. A raíz de esto, aparece una definición que es interesante, que aparece solo cuando estamos hablando de sistemas donde el compuesto o los compuestos que están presentes es una variable relevante. Me refiero a la composición de los compuestos. Vamos a definir el potencial químico. De un compuesto y en una mezcla. Lo vamos a definir con la letra griega nu. Y vamos a entender el potencial químico del compuesto U en base a lo que acabamos de escribir acá como el aporte al cambio, pero en vez de ser la propiedad genética M es la energía libre de Gibbs. El aporte al cambio de la energía libre de Gibbs producto de la modificación de los moles del compuesto I, obviamente dejando constante la presión, la temperatura y el resto de los moles de los otros compuestos. Esta es la definición del potencial químico. ¿Y cuál es el significado del potencial químico? De alguna forma, el potencial químico viene a darnos una idea de cuál es el efecto o peso relativo del compuesto I en la mezcla. Por lo tanto, mientras un compuesto tenga mayor efecto en el cambio de propiedades de la mezcla, va a tener un mayor potencial químico. Por lo tanto, en esencia, si tengo 10 compuestos en una mezcla y resulta que hay uno que tiene un potencial químico gigante respecto a los otros, en definitiva, eso se traduce en que ese compuesto va a
de alguna forma imponer más sus propiedades con respecto a los otros. De esa forma allanamos el camino y terminamos de allanar el camino para todo lo que viene a continuación, que es principalmente lo que viene termodinámica de mezclas, ¿no es cierto? Y todo el mundo real que se abre, ¿no es cierto?, en las próximas sesiones o próximos capítulos de este curso. Nos vemos en el siguiente.